¿Cuál es la historia más loca de la Primera o Segunda Guerra Mundial que conoces? Busque a Jack Churchill. Luchó con una Claymore, solo confirmó muertes con arco largo en la guerra. Usó gaitas para dirigir a los hombres. Simplemente salió casualmente del campo de prisioneros nazi menos evitable. Salió casualmente de otro. Estaba enojado porque la guerra no duró más. ¿Era este el individuo que los alemanes no dispararon en el día de porque creían que estaba loco y sentían compasión por él? Probablemente esto no sea una locura en el sentido en que te refieres, pero durante la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo se encontró al azar en Japón con su cuñado. Estaban en diferentes ramas del ejército y le enviaron a mi abuela fotografías de ellos dos bebiendo en un bar. Para ella era sorprendente que se hubieran encontrado, al otro lado del mundo. Igualmente. El abuelo y su hermano sirvieron en los marines y se encontraron por casualidad en China durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una fotografía de ellos juntos y cartas que enviaron a su madre relatando la experiencia. Afortunadamente, ambos lograron regresar sanos y salvos tras el conflicto. Mi abuelo era marino mercante en la Segunda Guerra Mundial y su barco fue torpedeado por un submarino alemán. Todos cayeron por la borda y la mayoría murió en los incendios de petróleo. Era un nadador increíble y pudo agarrar a un par de muchachos y nadar hasta una isla cercana. Luego nadó hasta el barco y regresó 2 o 3 veces más salvando a 6 u 8 de sus muchachos. Tuvieron que sobrevivir en la pequeña isla comiendo cangrejos durante unos días hasta que fueron rescatados. Al parecer, los marinos mercantes lo ascendieron y querían que fuera capitán de un barco, pero él se negó y no se volvió a alistar. Luego se mudó con mi abuela a Missouri y trabajó en St. Louis para Chevrolet. Uno de los servicios menos conocidos y menos valorados de la Segunda Guerra Mundial fue el de los convoys desarmados que enfrentaron a los submarinos en el Atlántico Norte. Este grupo sufrió la segunda tasa de bajas más alta, solo superada por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. No fue sino hasta principios de la década de 1990 que se les otorgó el estatus de veteranos. No es una locura, pero mi padre luchó para recuperar Francia. Estaba en la infantería y mientras estaban en el proceso de empujar a Alemania hacia el este, los franceses que se habían quedado atrás estaban saliendo de la nada. Una noche, recuperaron una granja y se prepararon para pasar la noche allí. La familia insistió en que los soldados durmieran adentro mientras la familia dormía en el granero. Por la mañana, la ropa de los soldados estaba limpia y planchada y se lustraban las botas. Esta era la única forma en que podían mostrar una gratificación instantánea. Papá no hablaba de la guerra ni veía películas de guerra. Pero a él le gustaba contar esa historia. Es interesante escuchar cómo los pequeños gestos pueden tener un gran impacto. La familia del granero muestra que, a pesar de la guerra, la humanidad puede brillar. El hecho de que tu padre no hablara mucho sobre la guerra, pero compartiera esa anécdota, sugiere que aunque las experiencias pueden ser duras, hay momentos de conexión y bondad que él valoraba. Es un recordatorio de lo que realmente importa en tiempos difíciles. No es el más loco, pero sí uno de los más extravagantes que he leído. Proviene del libro del teniente coronel John George. En Guadalcanal, un pequeño grupo de soldados japoneses se infiltró en Hendersonville, todos cargados con TNT. Los soldados japoneses se escabulleron por el campamento pasando por el vertedero de combustible con miles de barriles de combustible, pasando por el vertedero de municiones, pasando por todas las tiendas de campaña donde los pilotos dormían profundamente, colocaron todo el TNT en un solo avión y lo volaron. Fácilmente podrían haber paralizado el aeródromo durante semanas haciendo estallar todo el combustible o la munición, o podrían haber matado a varios pilotos valiosos, o podrían haber usado cada uno su TNT en objetivos separados. Pero por alguna razón decidieron volar un solo avión. Durante mi infancia en Guadalcanal en las décadas de los 60 y 70, los incendios en el matorral nos llevaban a buscar reliquias de guerra expuestas. Frecuentemente encontrábamos cascos con agujeros que parecían ser de balas. No fue hasta mucho después que comprendí que esos agujeros eran probablemente el resultado de la corrosión del metal en los puntos más bajos, perjudicados por la lluvia. Lamentablemente no tengo mucha información sobre mi abuelo en la Segunda Guerra Mundial, ya que no le gustaba hablar de su servicio, pero lo que sí sé es que era un paracaidista canadiense. Durante un salto de entrenamiento días antes, el día anterior del día D, fue el primero en salir del avión, y debido a los fuertes vientos, se rompió ambas piernas. Así que estuvo atrapado en una cama de hospital durante el día D, donde su avión y toda su unidad fueron derribados y perecieron. Es una historia impactante. No es fácil lidiar con algo así. La suerte de tu abuelo al sobrevivir, aunque fuera por un accidente, es notable. Imaginar que él estaba destinado a una misión que resultó tan fatal.
Su historia refleja los sacrificios que muchos hicieron y cómo a veces el destino puede cambiar drásticamente en momentos cruciales. Aunque no habló mucho, su experiencia habla fuerte. Una historia loca que involucra a mi abuelo, no en la guerra en sí, sino cuando regresó a casa después de ella. Cumplió 2 años al final de la Segunda Guerra Mundial, primero en Francia. Llegó a Normandía aproximadamente una semana después del día D. Después de la rendición de Alemania, fue trasladado al frente del Pacífico. Estaba destinado en Filipinas y era parte de la fuerza que habría invadido Japón por tierra si Japón no se hubiera rendido después del bombardeo. Regresó a Estados Unidos en 1946, cuando mi padre tenía 4 años. Mi papá tenía solo 2 años cuando mi abuelo se fue, y durante esos 2 años mi abuela fue madre soltera criando a mi papá y a su hermana mayor. Un hermano menor nació más tarde. Mi padre recuerda claramente, cuando tenía 4 años, bajar a desayunar una mañana y estaba aterrorizado al ver al extraño hombre con uniforme militar sentado en la mesa de la cocina. Literalmente no tenía ningún recuerdo consciente de su padre antes de ese momento. Este es el primer recuerdo que tengo. Después de que mi progenitor regresó de la Primera Guerra del Golfo. Aunque el conflicto fue breve, estuvo ausente más de 1 año desminando el Golfo Pérsico. Encontré una de sus identificaciones caducadas en mi caja de juguetes, donde tenía un gran bigote, el cual tuvo que afeitarse durante su tiempo en el servicio. Me impactó porque no lograba identificarlo en esa foto. Una vez leí una historia sobre un artillero de cola B-24 en una incursión sobre la refinería de petróleo de Ploesti en Rumanía. El avión fue alcanzado por fuego antiaéreo y se partió por la mitad. La parte de la cola, que era liviana y con grandes superficies aerodinámicas, cayó lentamente al suelo, tan lentamente que el artillero de la cola no se dio cuenta de que el avión había sido derribado hasta que aterrizó. IRC, incluso disparó a un caza enemigo mientras caía. El piloto de combate nunca esperó que le dispararan desde un trozo de avión que se estaba cayendo. Eso suena loco. Imaginar caer así y no darte cuenta de que ya no estás volando. Además, disparar a un caza mientras caes es algo que no se ve todos los días. Es una mezcla de suerte y habilidad. Debe haber sido un momento surrealista para el artillero. Como una situación tan peligrosa puede volverse inesperadamente extraña. El abuelo fue francotirador en Estados Unidos durante la campaña italiana. Fue capturado y enviado al Stalag 7 en Alemania. Aprendió a decir la palabra granjero en alemán y fue enviado a trabajar en un campo para el Reich. Una granjera alemana le entregaría huevos y leche a escondidas, manteniéndolo con vida. Fue liberado 9 meses después, habiendo bajado de 6,4 y 220 libras a 98 libras. Es probable que tu abuelo haya abandonado su rifle de francotirador o haya tenido una suerte extraordinaria al ser capturado. Los francotiradores que eran atrapados casi nunca eran considerados prisioneros. Mis 2 abuelos sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial. Mis 2 abuelas estuvieron involucradas con la USO durante la Segunda Guerra Mundial. No puedo recordar las fechas y lugares exactos de esto, pero sé que la historia general dice que mis 2 abuelos iban a viajar a sus respectivos lugares en la guerra. El abuelo materno era la Fuerza Aérea, el abuelo paterno, el ejército, básicamente en el mismo día, creo que ambos desde algún lugar del sur de California. Antes de partir, ambos conocieron chicas maravillosas en eventos de uso y le propusieron matrimonio. Ambos estaban casados y se fueron de luna de miel al sur de California porque se irían poco después de descansar y relajarse después de las bodas. Cada uno tomó el tren hacia su destino de luna de miel. Cada uno de ellos comió en el vagón-restaurante de este tren, y en el camino a su destino, se conocieron. Se hicieron amigos por un corto tiempo y luego se separaron sin intención de mantenerse en contacto. Descubrieron todo esto en la boda de mis padres en los años 70, cuando se reconectaron y estuvieron seguros de que se habían conocido antes. Es curioso cómo a veces las vidas de las personas se cruzan sin que lo sepan. Mis abuelos también tenían historias similares de encuentros inesperados. En este caso, los 2 abuelos sirvieron en la misma guerra, y se conocieron casualmente durante un viaje en tren después de sus bodas. Al final, se encontraron de nuevo en la boda de mis padres. A veces, la historia tiene formas extrañas de unir a la gente. En realidad no es una locura, pero mi profesor de historia nos contó una historia sobre una batalla que tuvo lugar al comienzo de la guerra entre los británicos y los alemanes. En aquel entonces, los británicos tenían un ejército realmente eficiente, por lo que cuando comenzó la batalla los alemanes pensaron que estaban disparando ametralladoras. Los británicos en realidad disparaban rifles de cerrojo Lee Enfield y eran muy rápidos disparando. La historia de mi profesor me recordó a cómo a veces las apariencias engañan.
Los alemanes pensaron que enfrentaban a ametralladoras, pero en realidad eran rifles de cerrojo. Me parece interesante cómo la estrategia y la técnica pueden cambiar la percepción de una batalla. A veces, en la vida cotidiana, también se puede subestimar lo que un grupo es capaz de hacer con recursos simples. Uno de los buenos amigos de mi abuelo estuvo en Omaha Beach el día de estaba cargando y recibió un disparo en el pecho, solo para que impactara en su encendedor cipo dorado, deteniendo la bala. Luego declaró que nunca dejaría de fumar cigarrillos. Eso es bastante curioso. Imaginar a alguien en medio de una batalla, esperando lo peor, y que un encendedor le salve la vida. Es como si el destino estuviera jugando a su favor. Esa decisión de nunca dejar de fumar, por un momento así, tiene sentido. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida y las extrañas circunstancias que pueden cambiarlo todo. Mi abuelo se unió al ejército durante la Segunda Guerra Mundial aunque era menor de edad. Terminó cabreando al encargado de su entrenamiento básico. Según una leyenda familiar, el tipo puso a mi abuelo en el autobús para ir a la guerra en lugar del autobús para ir a casa, ya que era menor de edad. Entonces terminó en Europa. Cuando llegó allí, algo salió mal. No sé exactamente qué, mi abuelo odiaba hablar de eso, pero él y uno o dos soldados más terminaron detrás de las líneas enemigas y los dieron por muertos. Viajaron con mochila durante aproximadamente una semana tratando de regresar al territorio controlado por los aliados, y afortunadamente, regresaron ilesos. Encontraron a un nazi muerto en el camino, mi abuelo se quedó con su arma y su fusta, que mi padre luego donó a un museo o algo así. Es interesante cómo las decisiones pueden cambiar la vida de una persona. Tu abuelo, siendo tan joven, se encontró en una situación en la que pocos pueden imaginarse. Lo de quedarse atrás y tener que sobrevivir en territorio enemigo muestra una gran fortaleza. Me imagino que esas experiencias lo marcaron, pero entiendo que no quisiera hablar de ello. Es bueno que haya mantenido algunos recuerdos, aunque difíciles, de esos tiempos. Después de la Segunda Guerra Mundial, mis abuelos, que entonces tenían entre 17 y 16 años, que vivían en el este de Alemania, se mudaron a la URSS Tashkent, ahora Uzbekistán, no país de Borats. Vivieron allí durante 30 años. Mi mamá nació allí y todos se mudaron a Turquía. Vivió allí durante 12 años. Luego mi mamá se casó con mi papá turco allí. Después de vivir juntos 5 años en Turquía, mis padres decidieron regresar a Uzbekistán. Vivieron allí 19 años. Nací allí cuando tenía 10 años, 2009, emigramos a Canadá, Alberta. Estuvimos allí 2 años y luego nos mudamos a Montreal. Ahora mis padres y yo vivimos en Montreal hasta ahora y no pensamos en mudarnos jajaja. Ahora hablo turco, alemán, ruso, uzbeco, francés e inglés, pero no tuve una infancia tan buena, todo gracias a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cada vez que le digo a alguien que soy mitad turco mitad alemán y que nací en Uzbekia, se confunden o simplemente asumen que mi padre era un Bledar Turk, que solía ser un inmigrante turco, pero en realidad mi madre era una inmigrante en Turquía. 3 generación de familia viajó por todo el mundo jajaja. Es interesante cómo la vida de tu familia ha estado marcada por tantos cambios. Desde Alemania hasta Uzbekistán, luego a Turquía y finalmente a Canadá. Cada lugar trae su propia historia. Me imagino que a veces debes sentirte un poco fuera de lugar con tantas culturas en tu vida. Al final, esos viajes y experiencias te han dado la capacidad de hablar varios idiomas, lo cual es bastante valioso. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi antiguo vecino era bombardero. Me dijo una vez que las bombas se atascaron y no cayeron del avión. Terminó parado en el ala del avión y lanzando bombas en medio de una pelea. Eso suena intenso. No puedo imaginar lo que debió sentir al estar en esa situación. El hecho de que se aventurara a patear las bombas fuera del avión es algo que no se ve todos los días. Esa clase de historias de la guerra siempre tienen un trasfondo de valentía y riesgo. Me hace reflexionar sobre esas realidades extremas que vivieron muchos. El barco de mi abuelo se hundió en la Primera Guerra Mundial y él sobrevivió con su saxofón solo para ser recogido por otro barco que luego se hundió nuevamente. Él y el saxofón también sobrevivieron al segundo hundimiento. Ese fue un tipo afortunado. Suena como si tu abuelo tuviera una suerte increíble. Pasar por 2 hundimientos y salir con su saxofón es una locura. Ese instrumento debe tener una historia propia. Imagínate las historias que podría contar, ¿no? Suena como un tipo que definitivamente vivió experiencias únicas. La música y la resiliencia, una combinación interesante. Los primeros soldados capturados en Normandía fueron coreanos.
Lo que sucedió fue que habían sido capturados y puestos en servicio por los japoneses contra los rusos. ¿Quiénes los capturaron y los pusieron en servicio contra los alemanes? ¿Quiénes los capturaron y los pusieron en servicio contra los estadounidenses? Es curioso cómo la guerra puede arrastrar a las personas en situaciones inesperadas. La historia de esos soldados coreanos muestra cómo muchas veces son forzados a luchar contra otros en la misma guerra, sin siquiera ser parte de la causa. Muestra las complejidades de los conflictos y cómo las lealtades pueden cambiar de manera tan drástica. Es un recordatorio de las tragedias de la guerra. No es una locura, pero creo que es bastante bueno. Mi abuelo y su hermano gemelo estaban ambos en la USAF. Ambos eran artilleros en aviones, debido a su daltonismo. Al parecer, el daltonismo les permitió distinguir muy fácilmente a los soldados enemigos camuflados. Es un poco extraño pensar que mi papá probablemente disparó a un grupo de soldados enemigos desprevenidos. Es curioso. Mi abuelo y su hermano gemelo sirvieron en la Fuerza Aérea de EU. Los dos eran artilleros y su daltonismo les ayudó a detectar soldados enemigos camuflados. Es un poco raro pensar en eso, que mi abuelo pudo haber disparado a soldados sin que ellos se dieran cuenta. Es una parte interesante de la historia familiar que nunca había pensado en detallar. Recibí varios del papá de mi papá. Mi bisabuelo, que aparentemente estaba completamente loco. Mientras entrenaba en las horcadas, él y su amigo intentaron robar un Pony Shetland para la hija de su amigo. Lo metieron hasta la mitad de una bolsa antes de que su superior los encontrara. En la Navidad de 1944, está de vuelta en Blighty, él y su novia, mi bisabuela, caminan a casa de la mano con algunas compras. Uno de sus amigos del ejército camina en dirección contraria con lo que parecen ser sus propias compras. Cuando pasan junto a su amigo, le entrega la compra a mi bisabuelo y, sin decir una palabra, siguen caminando. La bisabuela pregunta ¿de qué se trató todo eso? Él explica. Resulta que su amigo había robado algo de carne de una despensa que de alguna manera fue utilizada por la policía militar, supongo que estaba en un edificio donde operaban. Básicamente, su amigo decidió dividir la carne 50/50 con mi bisabuelo, ya que mi bisabuela provenía de una familia más pobre y no podría pagar una cena de Navidad para toda la familia. La historia de tu bisabuelo es interesante. Me imagino que era un personaje peculiar, dispuesto a hacer lo que fuera por sus amigos y su familia. Robar un pony y compartir carne en Navidad refleja una forma especial de solidaridad, incluso en tiempos difíciles. A veces, esos pequeños actos marcan una gran diferencia entre las familias. Esas anécdotas familiares siempre aportan un toque humano a la historia de todos. Mi abuelo recibió metralla en el cuello en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Lo llevaban en camilla a la tienda médica. No estoy seguro de por qué, pero la camilla no cabía por la puerta. Mientras los médicos intentaban resolverlo, él se levantó y entró, ahorrándoles el problema. Eso es interesante. Me gusta cómo tu abuelo se las arregló para entrar por su cuenta. A veces, las situaciones complicadas sacan lo mejor de la gente. Es un ejemplo de determinación y sentido práctico en momentos difíciles. Eso me hace pensar en cómo algunos enfrentan la adversidad con calma. Es una historia que muestra la resiliencia humana. Acabo de leer La última pantera, una memoria sobre Albe Kessel en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. En un momento dado ve el arma milagrosa de la Luftwaffe, el reluciente avión de metal que vuela sin hélices, siendo remolcado por una yunta de bueyes, porque ya no controlan un aeródromo desde el que despegar. Mi abuelo fue operador de radio en la campaña del norte de África, mi tío abuelo luchó en Birmania, pero ninguno de los dos habló de ello. Es curioso cómo la guerra puede cambiar todo. Mi abuelo también no hablaba de sus experiencias. Solo sabía que era operador de radio, y eso era suficiente para mí. La historia de ese avión remolcado por bueyes me hace pensar en lo absurdo de la situación. Al final, los recuerdos quedan en silencio, y solo se conocen fragmentos de lo vivido en épocas difíciles. La guerra deja marcas profundas. Mi abuela me dijo que Winston Churchill visitó el lugar donde ella estaba destinada, cerca de un lago en el norte de África. Churchill quería ir a nadar, pero no había baúles lo suficientemente grandes, así que mi abuela dio la orden de despejar la playa para que Churchill pudiera bañarse desnudo. Eso es bastante curioso. Imagina tener a Churchill en tu playa, el tipo con tanto peso en la historia. Y que tu abuela fuera la que decidiera cómo se manejaba la situación. Debió ser un momento raro, pero también divertido. Tal vez fue una forma de relajar la tensión en tiempos difíciles. Conocer esas historias personales siempre añade un toque humano a la historia.
El tipo de mi iglesia era un veterano de la Fuerza Aérea de la Segunda Guerra Mundial. Era uno de los artilleros laterales de una fortaleza voladora B-17. Una vez fallaron los lanzamientos de bombas y caminó por una pasarela de un pie de ancho y arrojó bombas, manualmente sobre Berlín. Voló 27 misiones. Me llamaba amigo y me preguntaba cómo estaba cada vez que me veía. Descansa en paz, Red. Te extraño, amigo. Es una historia interesante. Conocer a alguien que pasó por eso debe ser impactante. Me imagino la valentía que se necesitaba para hacer algo así, caminar por un borde y soltar bombas manualmente. Era un tiempo duro. Lo de llamar a la gente compañero suena amistoso. Es genial tener recuerdos de personas así. Es un homenaje sincero. Esa es la forma en que se mantienen vivos los recuerdos. Durante la Primera Guerra Mundial, lo que conocemos como trastorno de estrés postraumático se llamó originalmente shock de proyectil, que se origina a partir de una teoría temprana de que la presión de los proyectiles de artillería disparados por la cabeza de un soldado causaría inestabilidad en el cerebro. El bombardeo literalmente sacudió el cerebro. Es interesante cómo algo tan serio como el shock de guerra ahora lo entendemos como PTSD. Durante la guerra, los soldados lidiaban con traumas profundos, aunque la gente no lo veía de la misma manera. Me recuerda a historias de amigos que enfrentaron traumas, pero en ese entonces no había apoyo. Simplemente se decía que era parte de ser soldado. Las cosas han cambiado, pero el impacto sigue ahí. Diré desde el principio que solo escuché esta historia una vez y nunca he podido encontrar el relato real en ningún libro. Aparentemente, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, una brigada estadounidense y una brigada rusa acamparon una frente a la otra. Estuvieron allí durante aproximadamente una semana antes de que los rusos se dieran cuenta de que los estadounidenses no hacían ningún sonido y no los veían moverse. Se envió un explorador y descubrió que el campamento americano estaba completamente abandonado, tiendas de campaña, armas, telas, jeeps, simplemente sentados allí. No pudieron encontrar evidencia de lucha, fue como si simplemente se levantaran en la noche y se adentraran en el bosque. Repito, no tengo idea si esto es cierto. Suena bastante extraño. Imaginar que un campamento desaparezca sin dejar rastro. Es como una trama de película. Te hace pensar en lo que podría haber pasado con esos soldados. Quizás huyeron de algo o simplemente decidieron irse. La falta de ruido y las cosas dejadas atrás son inquietantes. A veces, la realidad puede ser más rara que la ficción. No sé si sea verdad, pero definitivamente es intrigante. Esta es solo una anécdota que me contó mi abuelo recientemente fallecido, desearía saber más detalles, pero es una locura. Su padre, mi bisabuelo, había inmigrado desde Europa del Este a Estados Unidos alrededor de 1900 y creo que se convirtió en estadounidense ciudadano. Algún tiempo después, volvió a visitar a su familia, creo que sería en la actual Polonia o Ucrania, entonces bajo el Imperio ruso. Luego estalló la Primera Guerra Mundial y lo reclutaron en el ejército ruso, creo que dijo, en una división de caballería. Y aquí está la parte más loca, según la historia. Mi bisabuelo estaba en el campo y él y algunos otros soldados encontraron una granja para pasar la noche. Apoyó su rifle contra la pared del granero, y algún momento después, vio que el rifle caía. Cuando se acercó a recogerlo, un proyectil de mortero o artillería hizo estallar el granero, matando a los demás soldados, pero no a mi bisabuelo. No tengo forma de verificar qué tan cierto es esto y desearía saber más detalles. Sin embargo, es una locura pensar que mi existencia y la existencia de todos los miembros de la familia de mi padre dependieron del hecho de que el rifle de este tipo se cayó en el momento en que lo hizo. Supongo que todas nuestras existencias pueden estar ligadas a una serie de momentos que podrían haber sucedido de manera ligeramente diferente, pero pensé que este era un ejemplo particularmente vívido. Es una historia interesante. La forma en que un simple incidente, como una rifle cayendo, puede alterar el curso de la vida de tantas personas es impresionante. A veces, pienso en cómo pequeños detalles pueden influir en nuestro destino. La guerra y esas circunstancias deben haber sido difíciles de soportar. Es raro pensar en cómo los momentos de suerte, o la falta de ellos, son tan esenciales en nuestras vidas. Mi abuelo escocés tuvo una guerra bastante sorprendente. En el norte de África estuvo en la división de ratas del desierto y se abrió camino a través de Malta y hasta Italia. Conducía un jeep y un francotirador le disparó en la cabeza. Bullet le atravesó las mejillas, le arrancó todos los dientes posteriores y mató al hombre en el asiento del pasajero. También se perdió en el desierto y robó un camello para regresar a su base. En sus historias era un camello blanco llamado Salimar, así que posiblemente podría ser mentira, pero el resto era cierto ya que tenía las cicatrices para demostrarlo. Suena como una historia intensa.
Mi abuelo tuvo sus propias experiencias en la guerra, aunque no tan extremas. Él también contaba anécdotas de tiempos difíciles y momentos absurdos. Siempre tenía una forma peculiar de narrar sus aventuras, incluso las más duras. Un día se perdió en el campo y se subió a un árbol. Al final, regresar a casa siempre le daba más valor que todas las batallas. Esas historias siempre se quedarán con uno. Mi bisabuelo fue piloto de la Luftwaffe y sirvió en el norte de África antes de ser capturado en 1943. Me ha contado cientos de historias sobre su época en la guerra, pero la que más me quedó grabada, por alguna razón, fue que después de aterrizar y al estacionar los aviones, era necesario cubrir la cabina con una lona o, de lo contrario, el cristal blindado en la parte delantera actuaría como una lente de enfoque y prendería fuego al avión. Es interesante. La idea de cómo los detalles prácticos pueden ser tan cruciales en momentos extremos me llama la atención. Me imagino a tu bisabuelo lidiando con eso mientras todo sucedía a su alrededor. A veces, son esos pequeños momentos los que marcan la diferencia, ¿no? Esa historia resuena por lo simple, pero también por lo significativo en un contexto tan complejo. Mi papá vive en un pequeño pueblo de menos de 400 habitantes, muchos de los cuales son veteranos. En una reunión de la Legión, un anciano al que llamaremos Mike hablaba de desembarcar en Normandy Beach. Las balas volaban a su alrededor y saltó a la trinchera más cercana que pudo encontrar. En la misma trinchera está Bob, que vivía en el mismo pequeño pueblo que Mike. Dos jóvenes, a miles de kilómetros de casa, de diferentes ramas del ejército, acaban chocándose. Pequeño mundo. Ese tuvo que haber sido un punto brillante en un momento difícil. Es curioso cómo el destino puede unir a personas en momentos tan difíciles. Imagina a dos jóvenes, lejos de casa, encontrándose en un lugar tan peligroso como la playa de Normandía. A veces, esos encuentros inesperados son lo que nos ayuda a seguir adelante, incluso en los peores momentos. Solo demuestra que aunque el mundo sea grande, algunas conexiones son simplemente inquebrantables. En la Segunda Guerra Mundial, los italianos no tenían la reputación más temible, pero en un par de casos lograron algunos movimientos locos y atrevidos. En un caso, unos cuantos hombres rana que utilizaban minisubmarinos nadaron sin ser detectados hasta el puerto de Alejandría, por la noche y colocaron minas en varios acorazados británicos y los enviaron al fondo del puerto. Mi historia favorita es la de un aviador italiano que decide hacerse pasar por un avión británico. Se coló en una cola de aviones que se preparaban para aterrizar en un portaaviones británico en el Mediterráneo. Aterrizó sano y salvo en la cubierta, salió de su avión, arrojó una bomba, volvió a subir y despegó de nuevo. La bomba fue un DD, por lo que su ataque falló, pero se necesita mucho coraje para intentar lograr algo así en solitario. Es interesante cómo a veces la valentía se presenta de maneras inesperadas. Conocí a un amigo que, en una ocasión, decidió hacer algo loco. Se disfrazó de empleado de una tienda para entrar y robar un artículo. Aunque no le salió bien, el hecho de intentarlo solo mostró su audacidad. En retrospectiva, esas historias de atrevidos siempre generan una mezcla de asombro y risa. A veces, los riesgos que asumimos son lo que realmente cuentan. Mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial. Él era americano. Se alistó, junto a su hermano, como muchos hombres de la época. Luchó y fue capturado por un soldado alemán donde lo retuvieron en un granero. Cuando despertó unos días después, los soldados se habían ido. Fue a la granja donde le dijeron que la guerra había terminado y los soldados habían desertado. Una vez que encontró el ejército nuevamente, le asignaron, con su hermano, conducir un camión biblioteca por Francia para los soldados estadounidenses estacionados después de la guerra. Solía decirme que recogieron a unos bibliotecarios. Me doy cuenta de que no es una historia loca, pero era la historia de mi abuelo. Eso lo hizo especial. Es una historia interesante. A veces, las experiencias más simples tienen un gran significado. La vida de tu abuelo durante la guerra y su tiempo después de ella, haciendo algo que parecía normal, como conducir un camión de la biblioteca, refleja cómo la vida sigue adelante incluso en tiempos difíciles. Es bonito pensar en cómo esos momentos marcaron su vida y cómo los compartió contigo. La conexión familiar siempre tiene un valor especial. Fue criado por un tipo que fue SAB de la Marina en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Dijo que después de que terminó la guerra, el ejército condujo camión tras camión cargado con equipos, orugas, tractores y demás, semi y todos hacia el océano, uno tras otro. Pensó que eso era una especie de desperdicio. No era la primera vez que escuchaba algo así. Me acuerdo de un amigo que siempre decía que la guerra deja muchos recursos tirados. Un día, estábamos en la playa y vio un remolque abandonado.
pensó en cómo muchas cosas se desperdician después de conflictos. Reflexionamos sobre lo que pudieron haber hecho con todo eso. Es curioso, al final, los desechos de una guerra pueden ser la lección de la paz. El antepasado de mi amigo era parte de un equipo de demolición submarina. Mató a un buzo japonés de contrademolición, como se llame así, en una pelea con cuchillos bajo el agua. Eso es algo de James Bond. Eso suena como una historia interesante. Tener un ancestro en un equipo de demolición submarina ya es algo raro. Y esa parte de la pelea con cuchillos bajo el agua es digna de una película. No muchos pueden decir que tienen una conexión así con la historia. Es una anécdota que seguro llama la atención en cualquier conversación. Me gusta la historia de la aviación militar, la Primera Guerra Mundial en particular, cuando los aviones eran nuevos en la guerra. Lo parafrasearé lo mejor que pueda. Al principio nadie sabía realmente qué hacer con los aviones, por lo que se utilizaron únicamente para reconocimiento. Los aviones enemigos que pasaban se saludarían cortésmente. Entonces se dieron cuenta de que podían arrojar cosas desde sus aviones. Botellas, ladrillos, piedras. No muy efectivo, pero suficiente para que la gente piense en atacar desde un avión. Los pilotos comenzaron a disparar con su arma lateral a otros pilotos, objetivos en tierra. Además, no todos son efectivos. Decidieron volar cadenas entre dos aviones para intentar tender la ropa a los pilotos enemigos. Efectivo, pero tiene problemas obvios. Finalmente alguien tuvo la brillante idea de montar una ametralladora en la parte delantera para que el piloto pudiera dispararla. Funciona muy bien, pero explota la hélice. ¿Solución? Hélices metálicas. Nuevo problema, muerte del piloto por rebote. Alguien pensó en el problema y creó un dispositivo tipo pistón que impediría que la ametralladora disparara cuando la hélice estuviera en la línea de fuego. Esto funcionó. Me hace reír porque solo se lee como un cómic de Spy vs. Spy. Es curioso cómo al principio no sabían qué hacer con los aviones en la guerra. Los pilotos se saludaban y al principio solo usaban los aviones para hacer reconocimiento. Luego comenzaron a lanzar cosas, pero no era muy efectivo. Al final, se les ocurrió poner ametralladoras en los aviones, aunque los problemas seguían. Es como una historia de comedia, donde cada solución crea un nuevo problema. A veces, la innovación viene con un toque de locura. Mi bisabuelo formó parte de la caballería polaca en la Segunda Guerra Mundial, dice mi padre. Inmediatamente fueron aplastados por nazis armados y lo llevaron a un campo de prisioneros de guerra. Se escapó, navegó a Irlanda, conoció y se casó con mi bisabuela. Es una pena que mi papá no sepa más. Es una historia muy interesante y personalmente puedo culpar a su matrimonio polaco-irlandés por mi piel muy pálida que nunca se broncea. No sé mucho de mi familia, pero eso suena interesante. La historia de tu bisabuelo y su escape es una mezcla de valentía y destino. Es curioso cómo las decisiones de generaciones pasadas nos afectan hoy, como tu piel pálida. A veces, parece que la historia se repite de formas inesperadas en nuestras vidas. Es bonito saber de dónde venimos. La tregua navideña en la Primera Guerra Mundial. Los soldados alemanes y estadounidenses detuvieron la guerra el día de Navidad para reunirse entre las trincheras y jugar al fútbol. Luego volvieron a matarse unos a otros al día siguiente. ¿Loco? Es interesante cómo en medio del caos de la guerra, la humanidad puede brillar. La idea de soldados dejando sus armas para jugar un partido de fútbol demuestra que, a pesar de todo, hay momentos de paz entre el conflicto. Es triste pensar que solo duró un día, pero esos momentos marcan la historia de una forma peculiar. Al final, somos solo personas, incluso en tiempos oscuros. Probablemente llego demasiado tarde a esta publicación. Pero al diablo. Este es del abuelo de uno de mis mejores amigos. Volaba en un B-17 en la Segunda Guerra Mundial. Él era el ingeniero en dicho avión. En algún momento del vuelo hicieron un agujero en el avión. Entra por un lado y sale por el otro. Este agujero era tan grande que cuando el avión aterrizó pudieron pasar un jeep a través de él. Cuando mi amigo le preguntó a su abuelo cómo arregló el agujero durante el vuelo, su abuelo respondió, bueno, acabo de sacar mi antiguo papel de cinta adhesiva y comencé a taparlo. Esta es la historia de mis amigos. No estoy seguro si es 100% cierto. Pero aún así es una gran historia. Esa historia es bastante interesante. Me recuerda a otra anécdota de un amigo sobre su abuelo. En una ocasión, el abuelo también tuvo que improvisar en una situación complicada, usando cosas que tenía a la mano.
A veces, la creatividad y un poco de sentido común son suficientes para salir de problemas grandes. Aunque no sepa si es verdad, estas historias siempre hacen reír y dan una perspectiva diferente. Mi abuelo estaba en el BEF inicial hacia Francia. Todo lo que sé es lo que me dijo mi madre, estaba nadando hacia un barco en Dunkerque en el que estaban todos sus amigos, supongo que el resto de su unidad. Justo antes de llegar allí, un proyectil de artillería o una bomba o algo así lo alcanzó y mató a todos. No tengo idea de lo que hizo después y durante el resto de la guerra. Me encantaría saberlo, pero no conozco ningún detalle, ni siquiera su nombre en este momento. Es una historia dura. A veces, lo que nos cuentan nuestros familiares se siente como un agujero en la memoria. La pena de no conocer más de su vida debe ser pesada. Aunque no sepa su nombre, su sacrificio y valentía son evidentes. Las guerras dejan historias tristes y, a menudo, incompletas. Quizás un día encuentres más detalles sobre él. Sería interesante saber más de su vida y lo que pasó después. El hermano de mi suegro era artillero de cola en el B-17 y voló en muchas misiones sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Le pregunté sobre su experiencia, con curiosidad de saber si había derribado algún avión alemán. Resulta que nunca disparó su ametralladora en la batalla, solo algunos tiros para probarla mientras sobrevolaban el Canal de la Mancha. Dijo que la mayoría de los bombarderos no tenían miras para bombas, solo unos pocos de los aviones líderes las tenían. Así que los cazas alemanes y las baterías AA se concentraron en los aviones de cabeza. Si eran derribados, toda la misión quedaría cancelada. Su avión normalmente estaba bastante alejado, por lo que no vieron mucha acción. Sin embargo, las críticas eran una preocupación. Si habló de un incidente en el que unos antiaéreos hicieron un agujero en su línea de oxígeno y casi se desmayan a gran altura, pero uno de la tripulación tapó el agujero con chicle y alicates. Es interesante cómo a veces las historias de guerra no son lo que uno espera. Este tipo no disparó su ametralladora, pero sí vivió momentos críticos. La forma en que resolvieron el problema del oxígeno con chicle y alicates muestra la ingenio de la tripulación. A veces, sobrevivir en esas situaciones se reduce a cosas simples y rápidas. Al final, el peligro estaba ahí, pero sus experiencias fueron diferentes de lo que uno podría imaginar. Mi bisabuelo fue conductor en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y fue capturado por los alemanes. Un oficial lo llamó a un lado y le pidió que llevara a todos sus hombres a la línea aliada para rendirse porque los soviéticos se estaban acercando. Él se negó y se fue a la cama. Cuando él y los demás hombres se despertaron a la mañana siguiente, se dieron cuenta de que todos los alemanes se habían ido. El caso es que era invierno y la mayor parte de la ropa estaba en otro edificio, pero la puerta del edificio en el que estaban estaba cerrada con llave. Tuvieron que salir del edificio en el que se encontraban para entrar al edificio con la ropa, salir del campo de prisioneros de guerra y regresar a las líneas aliadas. Es una historia interesante. Tu bisabuelo mostró una gran determinación al negarse a rendirse. La situación debió ser crítica, encerrados y con el frío del invierno. Romper esa puerta para conseguir ropa y escapar demuestra cómo la necesidad puede llevar a la acción. Finalmente, tener éxito en escapar de un campo de prisioneros es algo que se cuenta con orgullo. Refleja tanto valor como ingenio. En el lugar donde solía trabajar, este veterinario de la Segunda Guerra Mundial siempre venía con su pequeña esposa japonesa. Había servido en un submarino /diagonal en la Marina durante la guerra y en un momento habían rescatado al mar a un grupo de mujeres por alguna razón, una de las cuales ahora es su esposa. Lo expresó como, me la llevé a casa conmigo. Y luego ella se reía, era adorable. También nos contó historias sobre estar en un submarino y moverse por zonas que tenían minas. Mierda aterradora. Era un tipo interesante. El veterano de la WWE siempre venía con su esposa japonesa. Contaba sobre su tiempo en un submarino y cómo habían rescatado a un grupo de mujeres en el mar. A veces decía, la llevé a casa conmigo. Ella se reía, era lindo. También narraba momentos peligrosos navegando por campos de minas. Su forma de contar historias era cautivadora y un poco aterradora a la vez. Tal vez no sea una locura, pero escuché que en los primeros días de la Primera Guerra Mundial, los hombres veían pocas razones para pelear entre sí aparte de las que se les ordenaba. Entonces enviaron mensajes al otro lado diciendo que iban a bombardear la ubicación X en el momento Y. Algunos objetivos se consideraban prohibidos, como las letrinas. Nadie quiere matar a alguien cagando. Lamentablemente, esta lucha laxa hizo que los superiores intentaran demonizar al otro lado para hacer que su soldado quisiera luchar y matar.
Es interesante cómo en medio del conflicto, los soldados podían ver la humanidad del otro lado. La idea de no atacar ciertos lugares, como los letrinas, muestra un sentido de respeto en medio de la guerra. Pero es triste pensar que la necesidad de justificar la lucha llevó a una deshumanización. La guerra cambia mucho y a menudo no para mejor. York es el abuelo de uno de mis mejores amigos. Nunca hice la conexión de su apellido hasta que vi una publicación en Facebook donde de fondo tenía una foto suya colgada en un montón de recuerdos. Pequeño mundo loco. Es curioso cómo a veces las conexiones aparecen de la nada. Nunca había pensado en la familia de mi amigo hasta que vi esa publicación. La imagen de su abuelo entre tantas cosas me hizo darme cuenta de lo cerca que estamos todos, aunque no lo veamos. Me gusta cuando la vida nos sorprende así, con esas pequeñas revelaciones. Leí sobre esto. En serio, qué vida. Entrar en un conflicto mundial no podría importarle menos, excepto esperar la liberación de Corea de Japón. Es un verdadero superviviente, no le importaba por quién luchaba, simplemente se unió para sobrevivir. En realidad, no sabía que finalmente descubrieron quién era. Es interesante cómo algunas personas se ven arrastradas a conflictos sin realmente tener una conexión personal. Me recuerda a un amigo que se alistó sin pensarlo 2 veces, solo para salir adelante. Al final, lo que importa es la supervivencia, no a quién apoyas. La historia de este tipo resuena en muchos, y es impresionante que finalmente se haya descubierto su identidad. Luego días después volvieron a matarse unos a otros. No estoy al 100% en esto, pero escuché que ni siquiera hicieron eso. En la escuela me dijeron que después se dispararían intencionalmente sobre las cabezas de los demás e incluso se advertirían mutuamente sobre ataques de artillería a través de mensajeros. Solo se detuvo cuando la rotación quincenal expulsó al lado alemán, y por lo tanto, el nuevo batallón fresco no estaba al tanto de la tregua no oficial, provocando así que volviera a la guerra normal. Aunque una vez más me dijeron esto en la escuela, por lo que podría ser una completa tontería. He escuchado esa anécdota antes. Todo comenzó como una broma cuando los británicos recibían su comida. Uno de ellos colocó su kit de cocina al final de un palo y lo sacudió, esperando provocar un disparo. No hubo respuesta. Unas horas después, los alemanes hicieron lo mismo, levantando su kit y sacudiéndolo para indicar que sus raciones estaban en camino, así que los británicos se abstuvieron de disparar. Después de 2 semanas, una nueva unidad alemana llegó y todo eso se detuvo. La otra cosa sorprendente fue que después de regresar de la guerra, el ejército le dio una beca completa para cualquier universidad a la que quisiera ir. Eligió el MIT y se graduó en ingeniería mecánica. Pasó a ser el director ejecutivo de una empresa de ingeniería local que recientemente se vendió por más de $10 millones. La otra parte loca fue que mi abuela, que todavía está viva, era propietaria del 33,3% de la empresa, puedes hacer los cálculos de cuánto obtuvo. Mi abuelo fue el hombre más trabajador que he conocido y gracias a él me exijo a estándares más altos. Es interesante ver cómo la vida puede cambiar. Tu amigo volvió de la guerra y la vida le dio una oportunidad increíble. Estudió en MIT, se convirtió en CEO y su familia tuvo éxito. La abuela también se benefició de una forma asombrosa. Eso dice mucho sobre el trabajo duro y las oportunidades que se pueden generar. Es una buena forma de recordar que el esfuerzo vale la pena y puede inspirarte a ser mejor. Aquí igual. Mi abuelo y su hermano estaban en la infantería de marina y se encontraron al azar en China durante la Segunda Guerra Mundial. Mi madre tiene una foto de ellos juntos y cartas que le enviaron a casa a su madre contándole al respecto. Ambos sobrevivieron a la guerra. Eso es curioso. Es interesante cómo la historia se entrelaza de maneras inesperadas. Imaginar a tu abuelo y su hermano encontrándose en otro país, en medio de la guerra, debe ser un recuerdo muy valioso. Las cartas y la foto suenan como tesoros familiares. Sobrevivieron y compartieron esa experiencia, lo que seguramente creó un lazo aún más fuerte entre ellos. No está relacionado con la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero me encontré con un tipo con el que fui al campo de entrenamiento y a la escuela LAV en una carretera. Al azar en Irak, su convoy fue detenido y nos detuvimos para ayudarlos y aquí, aparece mi amigo. De uno de los vehículos. Para entonces no nos habíamos visto en 5 años. Eso suena como una experiencia interesante. Encontrarte con un amigo en un lugar inesperado y después de tanto tiempo debe haber sido un momento raro pero genial. En medio de todo, tener ese tipo de conexiones es lo que cuenta. La vida tiene formas extrañas de reunir a la gente.
uno de los servicios menos conocidos y respetados de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, convoys desarmados que tienen que lidiar con submarinos en el Atlántico Norte. Segunda tasa de víctimas más alta detrás del USMC. Solo recibieron el estatus de veteranos a principios de los años 90. Se relata una historia sobre la vida a bordo de un barco mercante, donde los marineros tenían diferentes formas de descansar. Cuando transportaban alimentos y suministros o estaban poco cargados, dormían con las puertas abiertas y vestían el traje completo con chalecos salvavidas. Sin embargo, al trasladar municiones, se aseguraban de cerrar las puertas y se ponían pijamas para descansar. Aunque esto es una broma o lo que sea, se dice que el Dr. Mengele, SP, huyó a Sudamérica. Hay un pueblo donde nace una cantidad ridícula de gemelos y trillizos, y según relatos locales, había un hombre blanco con un acento extraño que vivió allí después de la guerra e hizo experimentos. No estoy seguro si es cierto, pero si es, eso sería bastante loco. Recientemente, se presentó un documental sobre este tema y, según parece, podría haber sido esa persona. Sin embargo, la verdad permanece en la incertidumbre y es probable que nunca se tenga una respuesta definitiva. Como breve nota, si bien ciertamente aprecio su nivel de aprecio y orgullo por las experiencias de nuestros veteranos, recomendaría precaución al pedirles que compartan dichos relatos. Seguramente puedes ser compasivo y comprensivo a este respecto. No dudes en preguntar, pero mantén la calma y no hagas demasiadas preguntas. Es un verdadero placer estar en presencia de nuestros guerreros mayores, y doblemente poder compartir sus historias. Se procede con cautela y se comienza expresando gratitud por su servicio. Se intenta entablar una conversación significativa para comprender sus actitudes. Las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial parecen ser las más dispuestas a charlar. Si se percibe que no están listos o no desean conversar, se vuelve a ofrecer agradecimiento y se les desea un buen día. Crecí en Guadalcanal en los años 60 y 70. Cada vez que había un incendio forestal íbamos a recoger las reliquias de guerra expuestas. A menudo encontrábamos cascos con agujeros de bala. No fue hasta años después que me di cuenta de que los agujeros probablemente eran solo el metal que se oxidaba en el punto más bajo debido al agua de lluvia. Ustedes seguramente han descubierto muchas cosas interesantes, e incluso algunas que pueden ser inquietantes, como municiones no detonadas. Hace poco leí un artículo sobre la gran cantidad de explosivos que aún permanecen en Peleliu. Este es literalmente mi primer recuerdo. Después de que mi padre regresara de la Primera Guerra del Golfo. Después de una guerra relativamente corta, permaneció allí durante más de un año limpiando de minas el Golfo Pérsico. Tenía una de las identificaciones vencidas de mi padre en mi caja de juguetes, donde tenía un gran bigote y lo obligaron a afeitarlo durante el despliegue. Recuerdo que me asusté porque no lo reconocí en absoluto. Parece que el revuelo sobre el cuidado de la barba en el ámbito militar se debe, entre otras cosas, a que el ajuste de la máscara de gas sea correcto. Me recuerda a ese perro que era tan grande como un oso que trajeron al Pacífico. Salvó a todo un escuadrón cuando los japoneses arrojaron una granada. El perro la recogió y se la llevó a los japoneses. Desafortunadamente murió, pero santo infierno. Intentaré encontrar su nombre. Eso me recuerda a un perro enorme que era casi del tamaño de un oso. Lo llevaron al Pacífico y salvó a un escuadrón cuando los japoneses lanzaron una granada. El perro la recogió y se la llevó de vuelta a ellos. Lamentablemente, murió, pero fue algo increíble. Voy a buscar su nombre. En la Guerra Civil estadounidense, en algunas de las primeras batallas hubo informes de personas que salían a ver las batallas desde una distancia segura y lo trataban como si fuera un picnic. Esto fue cuando pensaron que esta pequeña insurrección se resolvería rápidamente, pero luego la mierda se puso amarga, muy rápido. Es curioso pensar en cómo la gente podía ver una guerra como un espectáculo. Se sentaban, comían y disfrutaban del entretenimiento. Seguro que no esperaban que duraría tanto. Después de un tiempo, la realidad de la guerra se volvió evidente, y supongo que muchos se dieron cuenta de lo serio que era todo. La guerra no es un juego, y esas primeras batallas cambiaron la perspectiva de todos. Antes de las guerras mundiales no era algo desconocido. Como durante las primeras batallas importantes de la Guerra Civil de Estados Unidos, la gente de las ciudades cercanas a los campos de batalla se vestía elegantemente e iba a hacer picnic en la cima de las colinas con vistas a los campos de batalla. No creo que mucha gente entendiera cuán severa era la guerra hasta después de los primeros enfrentamientos.
Es curioso pensar que la gente solía ir a ver batallas como si fueran un espectáculo. A veces se vestían bien y llevaban comida para disfrutar en colinas cercanas. La guerra no era vista como algo tan serio al principio. Tal vez pensaban que era solo otra aventura, sin entender las consecuencias que venían con esas peleas. Al final, fue un despertar brutal sobre la realidad del conflicto. Sí, he oído esa historia antes. Comenzó como una broma cuando los porteadores llevaron su comida al frente a los británicos, por lo que uno de ellos puso su kit de comedor en el extremo de un poste y lo sacudió, esperando que lo dispararan. No hubo fuego de respuesta. 1 o 2 horas más tarde, los alemanes sostuvieron un kit de comedor en un poste y lo sacudieron, indicando que sus raciones estaban llegando, por lo que los británicos también detuvieron el fuego. Cada bando haría sonar un comedor una vez que los porteadores se hubieran ido para que las hostilidades pudieran reiniciarse después de la comida. 2 semanas más tarde, un nuevo grupo de alemanes fue rotado y todo terminó. Es una anécdota curiosa sobre la guerra. Muestra cómo, incluso en momentos difíciles, la gente puede encontrar un poco de humanidad. La guerra a veces es absurda, y estas pequeñas interacciones demuestran que, aunque sean rivales, hay un entendimiento básico entre los soldados. Al final, todos son solo personas tratando de sobrellevar la situación. Es raro pensar que un simple utensilio podría detener el fuego. Cuando Snafu advirtió a Eugene que no lo hiciera porque no quería que perdiera tanta humanidad como había. Eso fue un duro golpe. Bob fue más impresionante visualmente y tuvo algunas malas intenciones. Space corriendo a través de las líneas alemanas y de regreso, pero The Pacific tuvo mucha más profundidad emocional y hace un mejor trabajo al mostrar cómo podría haber sido. También tenía un personaje más rudo que Space en John Basilone. La advertencia de Snafu a Eugene fue impactante, una especie de recordatorio sobre lo que se pierde en la guerra. Aunque Bob tiene momentos épicos, la profundidad emocional de The Pacific realmente resuena. Es interesante cómo el viaje de cada personaje revela diferentes facetas del conflicto. John Basilone, con su valentía, realmente se queda en la mente, mostrando que a veces el verdadero valor va más allá de las escenas de acción. Escuché la historia de que cuando se enviaban suministros con la marina mercante, había 2 formas de dormir por la noche. Cuando llevaban alimentos y suministros, o cargaban barra diagonal descargaban ligeramente. Dormían con las puertas abiertas, vestidos de gala y con chalecos salvavidas. Cuando llevaban municiones dormían con las puertas cerradas en pijama. La historia muestra cómo cambian las cosas según el contexto. Cuando transportan comida, hay una sensación de seguridad, así que duermes despreocupado. Pero cuando llevan municiones, el miedo y la precaución hacen que te vistas diferente. Es interesante cómo el ambiente influye en lo que hacemos. A veces, las circunstancias marcan la diferencia en nuestra rutina, incluso al dormir. La vida a bordo debe ser así de extraña a veces. Papá peleó en la playa de Normandía el día después del día de nunca hubo ninguna palabra sobre eso. Pero él poseía una luya alemana que supongo que le quitó a un oficial, vivo o muerto. No puedo imaginarlo, aunque he visto salvar al soldado Ryan y Band of Brothers. Asistí al funeral del abuelo de un amigo, quien participó en el desembarco de Omaha. Mi amigo comentó que cuando proyectaron rescatando al soldado Ryan, su abuelo manifestó que hicieron un excelente trabajo al reflejar la realidad de ese momento. Sin embargo, era evidente que ninguna recreación podría captar por completo las experiencias y emociones de haber estado presente en ese instante tan significativo. Soy muy cuidadoso y comienzo agradeciéndoles su servicio. Intento entablar una conversación significativa con ellos y trato de tener una idea de sus actitudes. La gente de la Segunda Guerra Mundial parece ser la más ansiosa por hablar. Si siento que no están listos o no deseo discutirlo, les agradezco nuevamente y les deseo un buen día. Es interesante hablar con personas que han vivido experiencias tan significativas. A veces me encuentro con alguien que compartió su historia de la Segunda Guerra Mundial. Ellos suelen tener mucho que contar. Pero es importante respetar sus sentimientos y no presionar si no quieren hablar. Siempre trato de ser amable y agradecerles por su tiempo. Al final, la conexión humana es lo que realmente importa. Alemania ha sido históricamente una de las fuerzas técnicamente más innovadoras. Esto era cierto en 1914 y sigue siendo cierto en 2016. Alemania es un punto de acceso tecnológico y lo ha sido durante más de 100 años. Siempre he admirado la capacidad de Alemania para innovar. Una vez, un amigo me contó sobre cómo su padre trabajó en una fábrica de automóviles, donde siempre estaban probando nuevas ideas.
A veces, se quedaba hasta tarde para ver cómo probaban los prototipos. Esa pasión por la tecnología que tienen se nota. Es interesante cómo eso ha sido parte de su cultura por más de un siglo. Sin embargo, no puedo negar su compromiso como soldado que sigue órdenes. Incluso cuando fue descubierto, se negó a rendirse hasta que su exoficial al mando voló personalmente y le dijo en persona que lo hiciera. Es curioso ver cómo algunas personas llevan su lealtad al extremo. Este tipo, a pesar de estar rodeado, no se rindió. Necesitaba la confirmación de su antiguo superior para dejarlo todo. A veces, la gente se aferra a sus principios de una manera que parece casi desfasada. Pero bueno, en el fondo, esa es su forma de honor y compromiso. No recuerdo la división exacta, pero sí recuerdo que el número estaba en los años 70. En algún lugar de Filipinas. Tampoco lo he visto mencionado en ninguna historia oficial. La única razón por la que lo sé es que lo oí hablar de ello con sus hermanos cuando el último soldado japonés se rindió en los años 70. Ahora que lo pienso, creo recordar que algunas noticias sobre el tipo decían que bastantes unidades pequeñas siguieron luchando durante un tiempo. No recuerdo bien la división, pero sé que era un número en los 70. En Filipinas. Nunca lo vi en libros de historia. Solo escuché a un amigo hablarlo con sus hermanos cuando el último soldado japonés se rindió en los 70. Pienso que hubo reportes de noticias sobre eso, mencionando que varios grupos pequeños siguieron luchando un tiempo. Es raro como hay historias que no aparecen en los registros oficiales. En los años 80 entrevisté a varios veteranos de la Primera Guerra Mundial. El más experimentado tenía 89 años y había luchado en 5 guerras. Persiguió a Villa con Pershing en 1916, fue a Francia en la Primera Guerra Mundial, peleó en la Segunda Guerra Mundial y se retiró después de Corea. Hablando de los combatientes de la Primera Guerra Mundial, dijo que los australianos eran duros. Los ingleses eran buenos combatientes, pero ¿el mejor ejército? Hizo una pausa antes de decir, fue el alemán. Es realmente asombroso lo que lograron. Lucharon en múltiples frentes, enfrentándose a diversas naciones en África, donde el número de adversarios superaba con creces al de sus propias tropas. Lo más sorprendente es que estuvieron muy cerca de alcanzar la victoria. Disfruté más de Band of Brothers solo porque me sentí más conectado con los personajes que con The Pacific. Ambos estuvieron muy bien hechos, creo que todo se reduce a preferencias personales. En mi opinión, Bab presenta un desarrollo de personaje superior y ofrece escenas y efectos visuales más impactantes en comparación con la serie sobre el Pacífico. La atmósfera es más intensa, lo que mejora la experiencia general. Estuve en el funeral del abuelo de mi amigo, quien en realidad estaba en la playa de Omaha el día de la invasión. Según mi amigo, cuando le mostraron a su abuelo salvando al soldado Ryan, dijo que hicieron un muy buen trabajo al retratar cómo era realmente, pero nada podría capturar realmente los sentimientos y emociones de estar allí en persona, de curso. La historia de mi amigo me hizo reflexionar sobre lo que significa perder a alguien. Su abuelo vivió momentos históricos y siempre decía que las películas no podían captar la realidad. Estar en situaciones tan intensas deja una huella profunda. Ver a mi amigo lidiar con la pérdida fue un momento difícil, pero también un recordatorio de lo que realmente importa en la vida y cómo las experiencias nos moldean. Una pregunta justa. Si se trata de un chaleco antibalas con placas de cerámica, probablemente detendría una flecha debido a la placa, pero hasta donde yo sé, una flecha atravesaría un chaleco puramente de Kevlar. Un chaleco de Kevlar sería aún mejor que la ropa normal, ya que en comparación es bastante resistente a los cortes, pero de ninguna manera es a prueba de cortes. La verdad es que siempre he tenido curiosidad por la protección que ofrecen las prendas. Un amigo mío solía correr por el bosque con una chaqueta de Kevlar que pensaba que lo mantendría a salvo de todo. Un día, se encontró con una rama puntiaguda y, aunque no le pasó nada grave, aprendió que la ropa no es infalible. A veces, es mejor confiar en medidas adicionales. Historia divertida, estaba haciendo una actualización de varios servidores. El propietario del sitio estaba allí y uno de los técnicos tenía Kelly's Heroes en YouTube. La actualización había fallado varias veces y estábamos estresados por ello cuando el propietario del sitio nos dijo: dejemos esto con esas ondas negativas. Todos se rieron y el intento de actualización tuvo éxito. Aunque llevábamos horas de retraso, logramos terminar todos los trabajos casi a tiempo después de superar ese obstáculo. A veces, un comentario sencillo puede aliviar la tensión. Recuerdo una vez que estaba en un proyecto complicado.
Uno de mis compañeros soltó una broma que nos hizo reír, justo cuando estábamos a punto de rendirnos. Ese humor rompió la atmósfera y, al final, logramos terminar a tiempo. Es curioso cómo algo tan pequeño puede cambiar todo. La risa es una buena herramienta para manejar el estrés. Si se hacen los números de la batalla de Verdún, hubo alrededor de 180.000 muertos. Toda el área de Verdún tenía unos 30 kilómetros cuadrados, por lo que en promedio habría un cadáver cada 3 metros al final de la batalla. Es una cifra impactante. Verdún fue una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Pensar en el nivel de destrucción y el sufrimiento humano en un espacio tan limitado es difícil de imaginar. A veces, las cifras nos muestran lo horrible que puede ser la guerra y cómo afecta a las generaciones. Es un recordatorio de lo que ha pasado y lo que debemos aprender. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.